Pues bueno, yo soy Fernando Berlín y soy periodista y, y soy periodista de internet casi de forma coyuntural porque empecé trabajando en una emisora de radio local Ujú. y bueno, haciendo colaboraciones pues en pequeños medios, supongo que como empieza todo el mundo en esta profesión, y finalmente saltando de un sitio a otro pues terminamos montando radiocable.com y después ya empecé a trabajar en la cadena SER, en Cuatro Televisión, en fin, y el resto de las cosas que ya son conocidas, ¿no? Ujú. ¿Y qué es radiocable.com? Bueno, Radiocable es un medio de comunicación pensado exclusivamente para Internet. Ujú. Es una emisora de radio porque procura que sus contenidos tengan siempre un soporte de sonido eh, que dé cobertura a las noticias, pero no es un medio exclusivamente de radio por la red, sino que es algo mucho más amplio, ¿no? Nosotros cuando empezamos con Radiocable pensamos que lo que teníamos que intentar hacer no era volcar un medio de comunicación tradicional a Internet, sino crear un medio de comunicación que tuviera filosofía propia, que estuviera perfectamente adaptado al medio de la red. Por eso de ahí la programación a la carta, que tú podías elegir qué programas querías escuchar y en qué momento hacerlo, y además programas de radio muy breves con un formato que mezclaba el vídeo e incluso las imágenes estáticas con el sonido, es decir, un paso más allá de la radio tradicional, ¿no? Así que digamos que es una transición de medios de comunicación, una especie de mezcla de medios de comunicación de diferentes soportes pensados exclusivamente para la red. Ajá, vale. ¿Y cómo surge la idea? O sea, porque vuestro caso es un poco peculiar. O sea, no sé, a las semanas, creo, de haber nacido ya teníais algún premio, creo, importante. ¿Y cómo surge? O sea, ¿cómo nace Radio Cable? ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen es, yo estaba trabajando en algunas emisoras de radio y colaboraba en un programa de radio de la COPE. Entonces, el origen fue, bueno, reunirme con un grupo de amigos y de familiares y decir, yo quiero montar un medio de comunicación en la red donde poner las cosas que estoy haciendo fuera y quiero crear un medio de comunicación pero que tenga trascendencia, que sea importante, no que sea una pequeña colección curricular, ¿no?, de cosas que se me ocurren, sino que tenga cierta trascendencia. Entonces, para eso se requerían, por ejemplo, que el menos profesional de todos los que formaran Radiocable fuera yo, porque evidentemente yo no era ni una persona conocida ni estaba establecido en esta profesión, ¿no? Entonces lo que busqué fue una serie de personas que pudieran participar como colaboradores, a los que conseguí ir involucrando poco a poco en el proyecto. Pues estaban gente como Antonio García Ferreras, que ha sido director de la cadena SER y ahora es director de La Sexta Televisión, gente como Germán Terch, que fue subdirector del periódico El País, gente que de una forma o de otra les iba gustando el proyecto, se iban vinculando por amistad, porque les parecía simpático el proyecto, por lo que fuera, ¿no? Eso por una parte, o sea, una serie de colaboradores que enviaban sus columnas de opinión, que eran gente bastante relevante en el mundo del periodismo y que participaran de alguna forma, ¿no? Y luego una segunda pata tenía que ser que los contenidos fueran lo suficientemente potentes, lo suficientemente interesantes como para que pudiéramos suponer de verdad una alternativa a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Para eso lo que hicimos fue buscar entrevistas que fueran muy relevantes, de personajes tremendamente conocidos, ¿no? Las primeras fueron a personajes pues como la primera fue Carmen Alborch, pero la segunda o la tercera fue Felipe González, ¿no?, el expresidente del gobierno. Todo de forma muy casual, porque me lo encontré en un restaurante y le abordé, ¿no?, después de llevar meses intentando contactar con él a través de su gabinete de prensa. Y entonces eso fue haciendo que fuéramos teniendo cierto espacio de relevancia en la prensa tradicional, ¿no?, y que nuestras noticias acabaran trascendiendo a Internet y fueran publicadas en los medios tradicionales, ¿no? Hubo una entrevista, la de Felipe González, que fue muy destacada en su momento, porque además González se encontraba en un momento de silencio político y bueno, después de entrevistarle, él habló con bastante comodidad de los GAL, de la transición que tenía que enfrentar el Partido Socialista, y tuvo una repercusión enorme, ¿no? A partir de ahí, pues Microsoft se fijó y dijo, bueno, pues este es un medio de comunicación. Ellos no sabían qué filosofía encubrían, sino que veían que era un medio de comunicación que entrevistaba a personajes relevantes, ¿no? No sabían que emitía desde una casa, ¿no? Y nos nombraron uno de los 30 mejores medios de comunicación del planeta por Internet, a la misma altura que el Washington Post, el Wall Street Journal, y nos incluyeron en su lista, ¿no?, de Best of Web. Ese fue un paso muy importante, porque a partir de ahí pues vinieron otros premios, ¿no? Claro. ¿Y cómo es un día de trabajo normal en Radio Cable? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es el día a día? Pues tenemos una parte que está muy automatizada, porque además tenemos convenios de colaboración con medios como la BBC de Londres, que nos sirven contenidos automáticamente, y tenemos otra parte que elaboramos nosotros. Entonces, si
si hay entrevista o tertulia en la Boardilla, que organizamos aquí unas tertulias, pues tenemos aquí digamos una sesión de plató como la de cualquier medio de comunicación, pero mucho más pequeño, ¿no? Aunque tenemos los mismos problemas, pero en versión reducida, ¿no? Claro. Pero bueno, invitamos a personalidades, entonces vienen aquí, y para eso necesita todo un proceso de preproducción, ¿no? De preparar esa entrevista. Se graba, después se edita y se publica en Internet. Eso serían los momentos de la entrevista. El día a día pues es más de búsqueda por Internet. Somos 4 personas que buscamos contenidos por la red y nos encargamos de mantener tanto la página como la parte del blog. Y luego además hay una parte más comercial y más de crear red política, ¿no? O sea, de mantenernos informados, de asistir a desayunos, de asistir a ruedas de prensa, de mantener presencia más allá de lo que es simplemente la página web, ¿no? Un medio de comunicación surge normalmente para hacer llegar algo a los que lo leen, lo escuchan, lo ven. Y es tan importante, supongo, lo cualitativo como lo cuantitativo. ¿Y qué audiencia tiene una radio, digamos, en Internet como Radio Cable? Bueno, eso siempre es muy difícil porque nosotros somos un medio bastante generalista y eso en Internet es muy complejo de mantener porque tienes que ser una alternativa a los medios tradicionales y no puedes competir con tanta fuerza como ellos, ¿no? Entonces nosotros pretendemos ser un medio generalista, por lo tanto nuestro público es un público bastante abierto, pero tiene que ser necesariamente un público que conoce Internet, domina Internet, porque entre otras cosas necesita ciertos conocimientos, aunque sean mínimos, muy mínimos, para poder escuchar audio y sacarle el partido a la página web, pero básicamente buscamos una persona de entre 25 y 45 años, podría ser nuestro perfil, ¿no? Un ciudadano con unos principios basados en la democracia, en la convivencia, en el respeto, en el europeísmo. Digamos que tenemos una política, una filosofía política detrás de Radio Cable progresista, con una mirada puesta en el progreso. Creemos que las personas están por encima de las instituciones. Entonces, tienen que compartir ese ideario, porque si no es muy difícil que se sientan identificados con la línea editorial, ¿no? No, es que Radio Cable empezó en el domicilio de mi familia, en el domicilio de mi madre, en mi habitación, ¿no? Y por allí pasaron pues desde personajes del mundo de la cultura hasta políticos, empresarios. Pero después, con el paso del tiempo, pues nos cambiamos, ¿no? Pues pudimos comprarnos una guardilla. Entonces ahora emitimos desde una guardilla, es también una casa, yo vivo allí, y entonces emitimos desde una guardilla en el centro de Madrid, pero tiene mucho sentido que siga siendo un lugar alternativo, ¿no? Porque representa un poco como el concepto que tenemos nosotros de la Internet del futuro, ¿no? El teletrabajo, un lugar desde el que puedes hacer un medio de comunicación global y que tenga cierta representatividad, pero que es eso, que emite desde una guardilla como tal, ¿no? Que es una casa, vamos. Y entonces por aquí han pasado pues desde zapateros a Saramago, no sé, políticos, empresarios, gente de la cultura, y organizamos aquí unas tertulias muy divertidas, ¿no? ¿Y quién te gustaría que visitase la guardilla, que todavía no la haya visitado? Bueno, yo tengo unas enormes ganas de que la visitara José María Aznar, ¿no? O en su defecto Mariano Rajoy. Además, en el caso de Mariano Rajoy es muy gracioso porque a nosotros nos entregaron el premio del Club Internacional de Prensa y durante la entrega que la hacía Mariano Rajoy, yo aproveché el momento del micrófono para pedirlo, ¿no? Dije, bueno, yo estoy tratando de entrevistar al señor Aznar desde hace mucho tiempo, yo le rogaría, ahora aprovecho la oportunidad. Y tuvimos la promesa aquel día de que vendría Aznar, o en su defecto Rajoy, y nunca han cumplido la promesa, ¿no?